Buenos días. Vamos a tener en esta mañana la lectura, igual que el domingo pasado, en Romanos 11:29, para terminar el tema que venimos tratando de la perseverancia final, con el cual acabaremos también con el tema que hemos estado dando acerca de la salvación de los creyentes. Vamos a irnos a Romanos 11:29 y vamos a leer un pequeño versículo de la palabra del Señor que muchas veces, precisamente por su extensión, pasa más de una vez desapercibido, pero que tiene una enseñanza profunda acerca de tu salvación y la mía, y acerca de la paz que podemos tener en ella. Y dice así, Romanos 11:29: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo había dos visiones con relación al tema de la perseverancia final, al tema de la seguridad de los creyentes en Cristo Jesús con respecto al futuro, con respecto a la eternidad. Hay una visión que es la visión arminiana, que dice que hay seguridad, pero que ya veremos. Que dice que hay seguridad, pero que quién sabe. Y hay otra visión que dice que hay una seguridad total y absoluta, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es un llamamiento irrevocable. Es un llamamiento irrevocable, no puede ser retirado, no puede ser echado a un lado, no puede ser anulado, porque lo está haciendo aquel que es el soberano Dios del universo, aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, aquel a quien nadie se le puede oponer, aquel que tiene sus designios como realidad, porque serán sí y amén en Jesucristo, dado que es el Dios todopoderoso y el Dios pantocrator. Hay dos visiones con relación a la salvación, con relación a el tiempo en el que tú vas a estar en este mundo, entre el momento de tu conversión y el momento de tu santificación en el Señor, ya sea cuando el Señor venga o ya sea si tú te vas. Hay algunos que dicen que ese tiempo va a ser un tiempo de victoria completa, total y absoluta, y hay otros que dicen que puede que lo que Dios empezó, el hombre acabe el programa. Vamos a ver si es verdad. La semana pasada estuvimos viendo las objeciones, las ideas preconcebidas que tienen el arminiano con relación a la enseñanza de la perseverancia final de los santos. Estuvimos viendo que ellos creen que es una enseñanza que está en contra de la libertad del hombre, y estuvimos viendo que ellos creen que es una enseñanza que está desmentida por las Escrituras, porque hubo algunos como Demas, Lucas, Demas, Judas, Alejandro el Calderero, que en realidad un tiempo parecieron creer y al final se acabó viendo lo que había en su vida. Bueno, vamos a ver esta semana la enseñanza reformada como tal. Nos vamos a ceñir a ella, a exponerla. Y habría que decir que la enseñanza reformada se fundamenta en las Escrituras. Claro, cualquier enseñanza que un hombre dé con relación a la Biblia, con relación al Señor, va a comenzar diciéndote que él se fundamenta en la Escritura. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. La enseñanza reformada se basa única, total, sola, exclusivamente en la Escritura. No hay componendas, no hay añadiduras, como por ejemplo en el caso de Roma, en el que hay un magisterio de la Iglesia que también aporta. O hay un hablar ex cátedra del Papa que también aporta, no.
En la enseñanza reformada, el que aporta es el Señor y lo hace a través de su palabra. Y eso es punto final, y eso es sí, y eso es amén. Sin embargo, la enseñanza reformada saca sus conclusiones de dos partes dentro de la palabra. Una de ellas son las afirmaciones claras, concretas de la palabra con relación a la salvación y a la vida eterna. Y la otra son las conclusiones que se pueden sacar del resto de las enseñanzas relacionadas con el tema de la salvación que la Biblia enseña. O sea, hay una serie de afirmaciones en la Escritura que no dejan lugar a duda con relación a la seguridad y a la salvación final del creyente. Y eso sí, amén. Y eso debe de ser aceptado por el cristiano. Pero la Biblia no habla simplemente en estos versículos que vamos a tratar acerca de la salvación. Habla también acerca de la salvación en otros lugares relacionados con otros temas. Y esos también los vamos a tratar. Bueno, pero antes vamos a tratar el problema de fondo. No sé si alguna vez te has preguntado por qué hay tanta diferencia. Somos una sola iglesia, hemos sido lavados por un mismo Señor con su sangre, hemos sido sellados por un mismo Espíritu Santo, tenemos un mismo origen en el nacimiento por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida y tenemos un mismo destino al resto de los hermanos, que es estar un día en la comunión del Señor. En el cielo no va a haber un apartado para los reformados, otro apartado para los arminianos y otro apartado para vete tú a saber quién. En Cristo hay un solo pueblo y todos vamos a estar un día juntos. Sin embargo, parece que ahora hay bastantes diferencias entre nosotros. Y sin embargo tenemos una única fuente de información acerca de quién es el Señor y acerca de cómo obra el Señor con nosotros. ¿Por qué ocurre eso? ¿Dónde está el problema? El problema fundamental de muchas personas cuando abordan el tema de la perseverancia final de los santos son las ideas previas, las ideas preconcebidas. Pero con el tema de la perseverancia final de los santos, con el tema de la elección, con el tema de la depravación total o con el tema de la expiación limitada. El problema que hace que muchas veces el hombre no llegue a la misma conclusión que su hermano o que su prójimo con relación a la interpretación de las Escrituras no es otro que el de las ideas preconcebidas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice lo que dice y sin embargo luego llega el hombre bien con una gafa rosa, bien con una gafa verde, bien con una gafa negra o bien con unas gafas blancas iluminadas y dicen cosas diferentes. Pero la Escritura dice lo que dice y siempre dice lo mismo. Y es que cuando una persona se convierte al Señor, viene con una visión, con una forma de ver el mundo, la vida, las cosas. Pero esa visión no es la mejor a la hora de venir a la Escritura y a la hora de interpretarla, a la hora de analizar los grandes temas de la vida. O sea, el creyente es una nueva criatura, pero en demasiadas ocasiones sigue pensando como antes de nacer de nuevo. Ese es el gran problema. La Biblia es muy clara cuando dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y que los pensamientos nuestros están tan distantes de los pensamientos de Dios como la tierra de los cielos. O sea, Dios no piensa como nosotros. Nosotros estamos muy equivocados y vamos a las Escrituras con una actitud muy humana, pero esa actitud humana y esa interpretación y esa visión humana debe de dejarse a un lado, porque si no, nunca tendrás el entendimiento de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, los creyentes. Y no es que la mente de Cristo sea la nuestra. Él tiene su mente, nosotros tenemos la nuestra. Pero nosotros sí tenemos
la manera de pensar de Cristo. Y ese es el objetivo. Ante cualquier situación, cuando tú te preguntas sobre la depravación total, tú tienes que usar la manera de pensar de Cristo que se deriva de su palabra. Cuando hablamos de la elección, tú tienes que pensar tienes que tener la manera de pensar de Cristo, que es la que se deriva de su palabra. Y cuando hablamos de la perseverancia final de los santos, tú tienes que tener la manera de pensar de Cristo. ¿Cuál es la manera de pensar de Cristo? La que viene reflejada en su palabra. Aquí, en el Señor, los pensamientos humanos no valen. No son válidos. Son desechados. Porque están equivocados. De manera que el creyente debe ser lo suficientemente valiente como para aceptar aquello que le parece una locura, o que le parece muy fuerte, o que en el caso de otro provoca un enfado. Hay mucha discusión en ocasiones en ámbitos de la Iglesia con relación al tema de la salvación. Dicen lo que piensan y es probable que alguien te ponga en mala cara, pero también es probable que alguien directamente ataque aquello que tú piensas. ¿Sabes por qué? Por la sencilla razón de que esa persona no se está dejando guiar por el Señor. Sigue con sus prejuicios, sigue con sus ideas preconcebidas, sigue sin haber amoldado su mente al Señor. Bueno, vamos a ir a las declaraciones explícitas de la Escritura. La primera de ellas la tenemos en Juan capítulo 10 y versículos 27 y 29. Juan 10, 27 y 29. Vamos ahora a ver cómo la Escritura está llena de referencias que hablan de la salvación segura, cierta, eficaz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Eso es lo que ocurre cada vez que una persona se convierte al Señor. Escucha al Señor, sigue al Señor y recibe la vida eterna. Pero ahora habla no solo de ese presente que se ha dado, sino también del futuro. Y dice, y no perecerán jamás. Pero es que además remacha, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero es que además vuelve a machacar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, los hijos de Dios, las ovejas, los creyentes, aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador personal, han oído su voz, le han conocido, Él los ha conocido, le están siguiendo y han recibido vida eterna. Y la consecuencia de esa vida eterna es que es una vida eterna. La certeza de que no perecerán jamás. Es evidente que ese no perecerán jamás está hablando de la vida espiritual del creyente. Pablo murió. Pedro murió. Tantos y tantos hermanos han muerto desde que el Señor subió al cielo hasta que Él vuelva y seguirá muriendo. Pero no está hablando de esa muerte. El no perecerán jamás se refiere a que no se perderán jamás. ¿Por qué? Porque nadie las arrebatará de la mano de Jesús. Jesús es el Señor, el Pantocrator, el Todopoderoso. Pero es que además de eso, el Padre que se las dio es mayor que todos. ¿Y qué dice? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a seguir con Juan 5, 24. En Juan 5, 24 vamos a tener más de lo mismo, porque es lo que ahora que estamos viendo la visión reformada de la certeza de la salvación necesitamos. De cierto os digo. Cuando el Señor decía ese de cierto os digo, estaba diciendo algo muy importante,
Y estaba recalcando que eso que viene a continuación es completa, total y absolutamente cierto. Que no hay duda. El que oye mi palabra, la palabra del Señor Jesús, y cree al que me envió, al Padre que envió al Señor, ¿qué tiene? Vida eterna. Tiene vida eterna. O sea, cada persona en este mundo, en cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier país, bajo cualquier idioma, que oye la palabra de Jesús, que cree al que envió al Señor Jesús, que es al Padre, tiene vida eterna. Eso está dado en el momento. Pero Dios no solo se encarga del momento, Dios se encarga del futuro. Dios prevé la eternidad, Dios suple para la eternidad, porque Dios es el Señor de la eternidad. Y ahora dice, y no vendrá a condenación. Eso es una afirmación taxativa, eso es una afirmación tajante, eso es una afirmación que no da lugar a duda, eso no es una afirmación que no abre ninguna posibilidad de. Esa es una afirmación que afirma y recalca que el creyente no vendrá a condenación. Ahora tiene vida eterna. Cuando cree tiene vida eterna. Pero a Dios no solo le importa su presente, le importa su futuro. Porque Dios es un Dios de futuro. Y dice, no vendrá a condenación. La explicación del por qué no vendrá a condenación es que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, delante de Dios hay gente que pasa de mal a bien. Pero no hay gente que pasa de bien a mal. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, estás plenamente seguro, estás plenamente arropado. Porque el Dios que obra es el Dios que ha prometido terminar. Y el Dios que garantiza la salvación. El creyente no vendrá a condenación. Punto. Aquí no está abriendo la posibilidad a los argumentos humanos. Por eso os decía que hay mucha gente que se convierte al Señor, pero sigue manteniendo el esquema de pensamiento del mundo. Pero es que aquí el esquema del pensamiento del mundo no vale para nada, no sirve para nada porque es locura. Y puede que el esquema de pensamiento del Señor al mundo le parezca una locura, pero es la verdad. Y la verdad es que el que cree en el Hijo y cree al que envió al Hijo, al Padre, tiene vida eterna. Y ese ser humano no vendrá a condenación, porque pasó de muerte a vida. Vamos a ver Juan 6, 37 al 40. Vamos a intentar ir rápido, porque quiero ver unos cuantos versículos y después vamos a entrar en la seguridad con relación a otras enseñanzas. Juan 6, 37 al 40. ¿Está por ahí? 6, 37 al 40. Mira, ya lo busco yo. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Bueno, la promesa de Cristo Jesús es que todo lo que el Padre le ha dado va a venir a Él. Y la promesa de Cristo Jesús, y es bueno recordarla, es que Él no echará a nadie fuera. Mucha gente tiene miedo a ir pensando que el Señor le rechazará, pensando que el Señor le reprochará, pensando que el Señor no le acogerá como tal vez Él querría. Pero lo cierto y verdad es que Cristo Jesús acoge a todo aquel que el Padre le da. Pero no dice simplemente eso.
dice que la voluntad del que le envió es que de todo lo que el Padre le ha dado, no se pierda nada. Y la pregunta ¿es posible que la voluntad de Dios no se cumpla? ¿Es posible que alguien sí se pierda aun cuando el Padre no quiere que se pierda nada? La verdad es que nadie nos puede separar de la mano del Padre. La verdad es que todo aquel que cree en el nombre de Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna, una vida que permanece y perdura en la eternidad. Vamos a mirar también el Juan 3, 14 y 15. Y para ir más rápido os lo voy a leer yo. Juan 3, 14 y 15 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Bueno, este versículo es muy claro cuando dice que todo aquel que cree en el nombre de Jesús tiene vida eterna. El propósito por el cual Dios levantó a Jesús en la cruz fue que todo aquel que cree, que todo aquel que mira hacia Él con fe, tenga vida eterna. Y la vida eterna, por su propia naturaleza, ¿sabes? No es circunstancial, no es temporal, no dura un tiempo. Es algo que se extiende por la eternidad. Desde el momento en que la recibes, jamás la perderás. Vamos a leer también Segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3, que dice así: fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La vida que el creyente recibe es una vida eterna, pero además no es lo único que garantiza la preservación, la victoria final del Señor, la salvación del cristiano. Dios da vida eterna y al tiempo Dios te preserva. Dios te afirma en el bien y Dios te guarda en el mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué significa eso? Eso significa que a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra lucha, el Señor es fiel. Nunca te va a dejar. Y Él te va a afirmar para perseverar en Él hasta el fin. Y Él te va a guardar del mal que podría destruir los planes de Dios en tu vida. O sea, tú recibes vida eterna y eso es una parte de la salvación y al tiempo de la certeza de la salvación. La otra parte es la preservación de Dios, la protección de Dios, el hecho de que Dios te acompaña en la vida hasta la eternidad, para que sea así y amén las promesas de Dios en Cristo. Vamos a leer con relación a eso 2 de Timoteo 1:12. ¿Dónde te dice? Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Pablo sabía en quién había creído, en el nombre de Jesús. Y él no tiene la más mínima duda de que Jesús es poderoso para guardar su depósito para aquel día. ¿Cuál es su depósito? La fe, la vida eterna, la salvación, su propia posición en Cristo Jesús. Ese es el depósito que le había tocado a Pablo, ese es el depósito que toca a todos los creyentes que ponen su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Él está aquí afirmando, Él sabe en quién ha creído y está seguro que Jesús guardará su depósito. ¿Por qué el creyente persevera hasta el final? ¿Porque es mejor que los demás? No.
¿Porque hay mérito en él? No. Porque Jesús es poderoso para guardar nuestro depósito para ese día. Finalizamos con la traca final. La traca final la tenemos en en 2 de Timoteo 4:18. Y en 2 de Timoteo 4:18 volvemos a tener una afirmación del mismo tipo de seguridad y de certeza de que los propósitos de Dios no pueden ser estropeados ni por el hombre, ni por las circunstancias, ni por el diablo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Para dónde? Para su reino celestial. Eso es una afirmación, ¿eh? Fijaros que ni siquiera es una oración, una petición. Podrían decir algunos, bueno, es que está orando, entonces puede que se le conceda, puede que no se le conceda. No. Pablo, el hombre inspirado por el Espíritu Santo, un apóstol de Dios, dice, el Señor me librará de toda obra mala. ¿De qué manera? Sencillamente mediante el sacrificio expiatorio de Jesús, la aplicación de su sangre en su vida y el ministerio del Espíritu Santo en él. Eso está claro. Y ahora dice, me preservará para su reino. Cristo Jesús nos asegura a nosotros junto con Pablo que Él nos preservará para el reino celestial. ¿Todo eso por qué? Todo eso por el texto con el que hemos empezado la semana pasada y esta semana. O sea, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si algo es Dios, es alguien fiel. Si algo es Dios, es alguien creíble. Dios ha prometido que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios ha llamado a algunos a la vida y ese llamamiento es un llamamiento irrevocable que es además un llamamiento eficaz que va a tener éxito para la vida de esa persona y para la gloria de Dios. Y al tiempo que le ha llamado, Dios le ha dado a él unos dones, a ese creyente o a esa mujer le ha dado unos dones y esos dones también son irrevocables. Y entre ellos está el don de la vida eterna. Una vida que se mantiene y persiste por la eternidad. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No pueden ser anulados, no van a ser cambiados, van a ser cumplidos en Cristo Jesús con un sí y con un amén. Pero además, la seguridad del creyente, además de basarse en las declaraciones explícitas de la Escritura, estas son algunas. Si te pones a buscar, hay cientos de declaraciones en la Biblia, cientos, de la seguridad del cristiano. De la seguridad del cristiano. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni ocho, ni cientos. Cada vez que la Biblia te dice vida eterna, macho, eso es vida eterna. No es vida temporal ni vida circunstancial, es eterna, se extiende por la eternidad. Bueno, pues además de todas las declaraciones explícitas de la Biblia donde dice que recibimos vida eterna y donde dice que Dios nos va a guardar, hay más declaraciones donde también se habla de la salvación y de la tranquilidad, de la seguridad de la salvación. Y esas están relacionadas con las enseñanzas de la Biblia con relación a algunos temas. Por ejemplo, la doctrina de la elección, la doctrina del pacto de redención, la doctrina de la eficacia de los méritos de Cristo, la doctrina de la unión mística con Cristo, la doctrina de el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Todas esas doctrinas que enseña la Escritura y que vamos a ver ahora someramente, todas esas implican salvación segura en el creyente. O sea que la Biblia enseña la seguridad de la salvación, la perseveración final. En versículos explícitos, la Biblia está llena de ellos, y al mismo tiempo
en su propia enseñanza como conclusión de ella. La doctrina de la elección. Vamos a ir por partes. Vamos a ver algunas de estas doctrinas que garantizan la seguridad del creyente. La doctrina de la elección. La elección nos enseña que algunos hombres van a ser favorecidos con la fe y algunos otros dones, y ya veremos a ver si se salvan. La elección enseña que algunos hombres han sido elegidos por Dios con un propósito. O sea, Dios hace las cosas con propósito. Si alguien hace las cosas con propósito es Él. Nunca da una puntada sin hilo. Y nunca salva a alguien que luego se acabará perdiendo. Porque Dios hace todo a perfección. Todo a perfección. El propósito por el que Dios envió a su Hijo fue salvar a un pueblo. Y ese propósito será cumplido en cada cristiano. ¿De qué manera? Por medio del Espíritu Santo. Dios va a venir, Dios va a regenerar, Dios va a salvar. Todo conforme a la elección. Cristo Jesús va a llevar a esa persona a la salvación. Pero Cristo Jesús no simplemente va a llevar a la persona hasta la salvación. Le da el Espíritu Santo, que es sello de salvación. Un espíritu que le anhela celosamente. Y ese espíritu va a obrar la perseverancia final. ¿Por qué Dios obra una salvación, o sea, una perseverancia final? Porque el hombre no recibe una salvación condicional. El hombre, cuando es salvado, recibe una salvación eterna. La elección te da la paz de saber que todos los planes de Dios serán sí y serán amén en ti. Que Dios empieza, Dios termina. Por tanto, Dios te llevará a la victoria final. Hay otra enseñanza de la Escritura que habla también acerca de la seguridad del creyente, y es la doctrina del pacto de redención. La doctrina del pacto de redención enseña que en la eternidad Cristo recibió de parte del Padre un pueblo que sería salvado. El Padre había amado a ese pueblo, el Padre había predestinado a ese pueblo, el Hijo, en el pacto de redención, que es un pacto intratrinitario en el seno de la Trinidad, el Hijo se había comprometido a llevar una vida de perfecta justicia por ellos, a llevar en la cruz del Calvario los pecados de ellos, a morir y a resucitar. Y el Espíritu Santo se había comprometido en ese pacto intratrinitario a ir y a salvar, regenerando, haciendo nacer de nuevo y viviendo en cada uno de aquellos que eran objeto de la elección del Padre. Es imposible, sencillamente imposible, que el Padre falle al Hijo. El Padre le dio al Hijo un pueblo compuesto de personas, de seres humanos, un pueblo completo, un pueblo con un número determinado, un pueblo con nombre y apellido. Y es imposible que el Padre falle al Hijo. Es imposible que los decretos de Dios no sean cumplidos. Es imposible que alguien falte en el día final a la cita de victoria con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios cumple su propósito a la perfección. Estamos en manos del Dios Todopoderoso. Estamos en manos de aquel de quien la Escritura dice que nadie nos arrebatará de su mano. El Padre prometió al Hijo un pueblo, y ese pueblo, sin faltar ni uno, estará en la Jerusalén celestial gozando del amor de Dios.
Pero hay no solamente beneficios de la doctrina de la elección para el tema de la salvación y la seguridad del creyente, del pacto de redención en el que Dios dio al Hijo un pueblo que nadie le puede arrebatar de su mano, cuyo garante de esa salvación es el propio Dios. No, hay más. Está la eficacia de los méritos y de la intercesión de Cristo. La eficacia de los méritos y de la intercesión de Cristo garantizan la perseverancia final. Los méritos de Cristo ganaron tu salvación y la mía. La ganaron. Él cumplió una vida de justicia perfecta, total y absoluta delante de Dios, que ahora se nos da a ti y a mí por la fe en su nombre. Él pagó tu deuda de manera cabal, completa, total y absoluta, incluyendo el presente, el pasado y el futuro. De manera que los méritos de Cristo han salvado tu alma y ya no hay ningún tipo de deuda que nadie pueda reclamar con relación a ti. Eres salvo. Y eso garantiza que nadie te puede arrebatar de las manos del Padre, porque no hay ninguna deuda que dé al maligno derechos sobre ti. Pero te voy a decir más. La Biblia dice que Cristo Jesús, cuando murió, no simplemente murió y resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, que todo eso es verdad. La Biblia dice que Cristo Jesús está haciendo algo durante este tiempo, desde su marcha hasta su segunda venida. Dice que está intercediendo por los santos. O sea, la muerte perfecta, la justicia perfecta de Cristo, su resurrección garantizan tu salvación y la mía, y por tanto la perseverancia final. Pero es que la intercesión de Cristo en toda la eternidad, en este tiempo, por su pueblo, para que no falte ninguno, para que no se pierda ninguno, para que todos los planes de Dios sean sí y amén en cada uno de nosotros. Garantiza la perseverancia final. No es que yo garantice que yo voy a llegar hasta el final. Estaría loco si dijera eso. Y desde luego sería un imbécil si me creyera que va a depender de mí. No. Depende de la justicia de Cristo. Depende de la intercesión de Cristo. Cristo está orando por ti cada día, cada semana, por tu perseverancia, por el cumplimiento de todos los planes de Dios en tu vida, desde lo pequeño hasta lo grande. Y si lo pequeño está incluido, ¿cómo no va a estar incluida la salvación? Que es la más grande bendición que Dios te ha dado. Pero no simplemente la seguridad del creyente se desprende de la elección, se desprende de la doctrina del pacto de redención, o se desprende de la doctrina de los méritos de Cristo, de la intercesión de Cristo. Hay algo llamado unión mística con Cristo. O sea, cuando nosotros fuimos convertidos a Cristo, fuimos unidos de una manera espiritual a Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu de Cristo. Un Espíritu que es santo y un Espíritu que gime con gemidos indecibles. Y que aun cuando nosotros, cuando vamos a orar, no sabemos sobre qué hay que pedir, Él sí lo sabe. Y Él está pidiendo, pidiendo y pidiendo. ¿Para qué? Para que el plan de Dios sobre tu vida, para que la vida eterna, que es eterna, obre en ti, de manera que los planes del Dios tres veces santo sean cumplidos a perfección. Hay una unión mística con Cristo por medio del Espíritu Santo que te garantiza a ti que tú vas a ir adelante y que te garantiza a ti que un día donde está Cristo vas a estar tú con Él. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede separarte del amor de Cristo. Nadie puede arrancarte de Cristo. Cristo tiene un cuerpo
que es un cuerpo místico, que es su iglesia. Ese cuerpo está formado de miembros, ese cuerpo está formado de células, ese cuerpo está formado de seres vivos que Él ha comprado con su sangre. Y es blasfemia pensar que uno de ellos puede ser arrancado de Cristo, que uno de ellos puede ser extraído de Cristo, que uno de ellos puede, después de haber sido injertado en Cristo, salir fuera para perderse por la eternidad. Cuando tú estás en Cristo seguro, estás en Cristo guardado. Nadie puede arrebatarte de su mano y nadie puede arrebatarte de la mano de su Padre. Por eso es toda la garantía que la Escritura te está dando. Y la unión mística con Cristo, el hecho de que tú formas ahora un cuerpo con Cristo. Tú es que ahora formas un cuerpo con Cristo. Si a mí me quitan un trozo de carne, bueno, pero tú te imaginas que Cristo Jesús, el Señor, el Rey de Gloria, aparezca en el día de las bodas del Cordero, con que le falta un trozo, le falta otro trozo, le falta otro trocito, le falta una célula, le falta un miembro, No. Nadie puede separarte de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, al cual tú fuiste unido cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, cuando naciste de nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. Entonces, Él no resta, a Él no le resta, a Él no le quita, a Él no le sacan a nadie de su cuidado. La doctrina de la perseverancia final también se desprende muy especialmente del ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Un tal Dabney dijo que es tener una idea muy pobre del ministerio del Espíritu Santo, pensar que Él empieza y no va a terminar, que Él empieza y la cosa se va a quedar media. Es tener una idea francamente pobre del ministerio del Espíritu, creer que el Espíritu no es lo suficientemente potente, poderoso, todopoderoso, como para terminar aquello que comenzó en cada hombre, en cada ser humano al cual el Señor Jesús le envía para trabajar en él. ¿Por qué? ¿Por qué le envía para trabajar en él a ese y no a aquel? Porque resulta que ese fue uno de los dados por el Padre al Hijo en la eternidad, y el Espíritu Santo va y empieza a trabajar en él. Hay algunos que creen que el Espíritu Santo fracasará. La verdad es que es desconocer el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de vida, y la vida vence a la muerte. La vida vence a la inactividad. La vida vence a las tinieblas. El Espíritu de Dios viene a la vida del creyente para asegurar no simplemente el comienzo de la obra, sino sobre todo el final de la obra. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de vida y de poder. Y es el Espíritu que transforma aquello donde Él está. Algunos creen que la obra del Espíritu puede fracasar. Otros creemos lo que dice Éxodo capítulo 3 y versículo 2. Ardía y no se consumía. Aquella zarza era alguien, un ser, una cosa, un objeto, una planta muy frágil. En un momento se hubiera consumido, en un momento. Pero resultó que pasaban los minutos y la zarza seguía iluminando. Al punto de que el propio Moisés, que estaba allí a sus cosillas y demás, llegó a verlo y se acercó. Para cuando
Moisés llegó ante la zarza. ¿Cuánto tiempo llevaría allí el Señor en medio de la zarza? ¿Qué capacidad tenía esa zarza para aguantar esa presencia? Ninguna. No hubiera durado nada. Pero la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo convirtió aquella zarza en una zarza distinta a las demás zarzas. Y hizo la diferencia. No se consumió, sino que cuanto más la presencia de Dios en ella se manifestaba, más iluminaba, más ardía la zarza. Ardía y no se consumía. O sea, cuando el Espíritu Santo está en una vida, cuando está de verdad en una vida, esa presencia de Dios es garantía de que por débil que sea, por frágil que sea esa vida, Dios seguirá iluminando, Dios seguirá proveyendo, Dios evitará que esa fe, que esa vida se consuma, sino que Dios hará que se mantenga por la eternidad, que se mantenga por la eternidad. La presencia de Dios en tu vida es la garantía de tu perseverancia final. Porque yo hoy puedo querer, mañana a lo mejor tengo mis dudas y pasado lo niego por completo. No. Mal asunto es confiar en el hombre. Es el Espíritu de Dios el que está en tu vida. Y el Espíritu de Dios te va llevando hasta la victoria final. Tú has recibido vida eterna. Vida eterna. Y la gran pregunta es ¿cómo es posible que alguien que ha recibido vida eterna llegue a pensar que la vida eterna no es eterna? Volvemos al comienzo. Muchos se han convertido al Señor, pero aún siguen manteniendo los planteamientos mentales de ayer. El creyente debe despojarse del viejo hombre, sí, pero debe despojarse también de la manera de pensar del viejo hombre, también. O me atrevería a decir que sobre todo, el creyente tiene en la perseverancia final la garantía de la victoria. Porque una vida eterna es eterna. Por sí misma. La Escritura testifica que nadie nos puede separar de las manos de Dios. Sin embargo, vamos a terminar con Romanos capítulo 8 y versículos 35 al 39 para dejar las cosas claras, ya que algunos hermanos que tienen esta manera humana de pensar, cuando tú les hablas de todo lo que la Escritura dice, ante tal avalancha de argumentos, solo te pueden decir, sí, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, pero yo me puedo marchar, pero yo me puedo ir. Vamos a ver si eso es verdad o no. Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora viene la madre del borrego. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, fijaros, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que nada nos puede separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y algunos hombres que han creído en el Señor, pero que tienen una visión limitada acerca de la perseverancia final equivocada, una visión equivocada, dicen, nadie nos puede separar, pero yo me puedo separar, yo me puedo apartar. Nadie me separará del amor de Cristo, pero yo puedo coger y dejarlo. Ninguna otra cosa creada implica todo aquello que ha sido creado en este mundo. Todo aquello que ha sido creado en este mundo está ahí dentro. Ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios. Si tú eres un ser creado, tú no puedes separarte del amor de Dios, porque está excluida. Ninguna cosa creada no podrá separar del amor de Dios. Ya. Ni las circunstancias te van a separar del amor de Dios, porque tienes un Dios que te guarda y que te cuida. Ni los ángeles malignos te van a separar del amor de Dios, porque tienes un Dios todopoderoso que te cuida. Ni tú mismo te vas a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo que te anhela celosamente, y porque en tu vida está Dios, quien produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso tú nunca te vas a separar del amor de Dios. Es una equivocación pensar, nadie me puede separar del amor de Dios, pero yo me puedo separar. Quien piensa eso en realidad no conoce lo que la Escritura dice, lo que la Escritura hace. La perseverancia final de los santos es la bendición del creyente. La bendición total. ¿Cuánta gente hay que vive creyendo en el Señor y temiendo? Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú conoces lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú conoces lo que Dios está haciendo por ti, cuando tú sabes lo que Dios hará por ti, tú destierras el miedo. Porque sabes que estás en las manos de un Dios todopoderoso que tiene propósitos de salvación para contigo, que van a ser sí y amén en Cristo Jesús. Primero porque Él es todopoderoso, y en segundo lugar porque Él es fiel. No se trata de que tú y yo merezcamos nada. Se trata de que Dios es fiel a su nombre, es fiel a su promesa, es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Amén.